minuto, Juan Carlos. Buenas tardes. Para mí es un gusto y un placer poder dar inicio a este webinar de cierre. Cierre que se refiere al reglamento de compensación del impuesto verde. Hemos desarrollado un plan de actividades bien nutrido y hoy día 31 de agosto queremos saludarnos a nombre del Ministerio del Medio Ambiente para este momento de cierre de la consulta pública reglamento de compensación del impuesto verde. Para esta actividad hemos considerado una única presentación a cargo de Tatiana García Quevedo, jefa de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Y posterior a su presentación, abriremos un espacio de preguntas y respuestas que Tatiana, quien lidera esta iniciativa, tendrá el gusto de compartir reflexiones, opiniones y consultas. Comentarles, como ya lo hemos dicho en otra ocasión, que este proceso de consulta ciudadana que hoy día está finalizando se encuentra circunscrito en la ley 20.500, que invita a la ciudadanía a incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión pública y en este caso del reglamento de impuesto de compensaciones de impuesto verde. Como le hemos dicho, y nunca es majadero volver a insistir, este proceso busca la participación activa de la ciudadanía, garantiza oportunidades de participación informada y responsable. Y también es una instancia en donde damos la mayor visibilidad a este anteproyecto, que en este caso es el reglamento de compensaciones del impuesto verde. Como en otras ocasiones, nuestro interés es difundir, es recabar opiniones, analizar y ponderar sus observaciones y generar una respuesta informada por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Este proceso se inició el 19 de julio y está terminando este día viernes 3 de septiembre a las 23:59 horas o minutos. Comentarles que está abierta la página de consulta ciudadana donde ustedes pueden hacer observaciones. Ya las hemos ido recibiendo, las hemos dado visibilidad y por tanto los invitamos en esta semana a poder continuar haciendo observaciones. Tiene dos mecanismos y permítanme insistir, lo podemos hacer a través de la plataforma electrónica consultaciudadana.mma.gov.cl. Lo iremos reiterando en distintos momentos de esta presentación. Si por alguna dificultad no puede hacerlo a través de la plataforma electrónica que les comento, lo puede hacer en las oficinas de parte de la subsecretaría o de las secretarías regionales y ministeriales a lo largo de todo el país. Si lo va a hacer por la plataforma electrónica, los invitamos a ingresar consultas ciudadanas, todo junto, .mma.gov.cl y se les desplegará esa pantalla que muestra este monitor en la iconografía. Vaya a consultas abiertas. En consultas abiertas saldrán consultas que están abiertas y en este caso el reglamento de compensaciones del impuesto verde. Usted puede seleccionarla, ver el documento o el reglamento que está en consulta. Y también revisar otros antecedentes que son de apoyo para que la ciudadanía tenga una opinión lo más informada posible sobre este reglamento. Una vez que está ahí, en la parte superior derecha, usted podrá ingresar observaciones. Y estas observaciones las puede hacer como una persona jurídica, como una persona natural o como una organización sin personalidad jurídica. Si tiene clave única, ingrese con su clave única. Será más expedito el proceso. Si es sin clave única, le pediremos su nombre y su correo electrónico, cosa de tener sus antecedentes para poder darle una respuesta. Una vez ingresado, usted podrá hacer observaciones generales al reglamento de compensaciones del impuesto verde, pero también puede hacer observaciones específicas, pinchando los ítems específicos de este reglamento. También puede adjuntar en formato Word o PDF un conjunto de preguntas u observaciones. Nosotros una vez que usted las ingrese, va a recibir un mensaje que dice enviado exitosamente. Si usted quiere, los puede imprimir o también guardar
en formato PDF como respaldo. Nosotros nos demoramos 24, máximo 48 horas en procesar su observación y darle admisibilidad. Esta admisibilidad es muy simple, que las consultas, preguntas o observaciones que haga se refiera específicamente al reglamento de compensaciones del impuesto verde. Con eso usted estará en calidad de admisible su observación y podrá revisarla en esta misma plataforma. Contarles que nuestro plan de participación comenzó por allá por el 11 de agosto. Tuvimos un primer webinar conversatorio. El 26 de julio, el 11 de agosto tuvimos un primer webinar conversatorio. El 18 un segundo y recientemente el 26 tuvimos un tercer conversatorio. Tuvimos presentaciones de lujo con grandes profesionales que nos acompañaron y nos hicieron sus comentarios, sus miradas respecto a este reglamento. Todas estas, tanto el webinar de inicio como los conversatorios, se encuentran en la plataforma Consultas Ciudadanas para su revisión. Hoy, 31 de agosto, estamos en el momento de nuestra última actividad, puesto que, como les decía, este viernes 3 cierra este proceso de consulta. Hoy día, por lo tanto, todas las observaciones que hasta el día viernes 23 a las 23:59 podamos recibir van a ser analizadas y dentro de 45 días posteriores al cierre vamos a entregar en un formato, en la página de consulta, en un formato accesible, respuestas a sus observaciones. Señalarle que para ordenar la discusión y poder ordenar el trabajo que tenemos hoy día, se ha habilitado en la parte inferior, hacia la izquierda, un icono que dice chatear. Desde ahí les pedimos que nos saluden, nos envíen, nos digan de dónde están, la organización que representan o la ciudad de donde se encuentran acompañándonos. En el extremo más derecho, donde dice preguntas y respuestas, les pedimos que ahí hagan las preguntas específicas, tanto al instrumento que ya pudieran haber revisado, como a la presentación que hoy día tendrá la Tatiana García. Todas las preguntas que estén por escrito en el momento las vamos a tratar de responder y tendremos un espacio donde también vamos a seleccionar algunas que podamos compartir y que Tatiana, que es nuestra panelista hoy día, podrá responder a la concurrencia. Finalmente, este evento, como todos los otros anteriores, estarán disponibles tanto en sus presentaciones como en la grabación del día a través de la plataforma consultaciudadana.mma.gov.cl. Dicho lo anterior, me queda por presentar a nuestra panelista. Señalarle que Tatiana García Quevedo es ingeniera civil industrial e ingeniera civil química de la Universidad de Chile. Experta en temas de calidad del aire, planes de contaminación atmosférico, planificación, presupuesto y control de gestión de proyectos ambientales. Actualmente se desempeña como jefa de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, teniendo un rol protagónico en la elaboración de políticas públicas y diseño de instrumentos económicos para la gestión ambiental. Hablamos, por tanto, precisamente con la persona que presenta hoy día, que lidera este proceso de elaboración del reglamento de compensación de emisiones en el marco del impuesto verde. Por tanto, ¿quién mejor para cerrar este webinar? ¿Quién mejor para hacer un cierre a todo este proceso de consulta que Tatiana García? Por lo tanto, Tatiana, yo voy a dejar de presentar y te voy a habilitar para que puedas compartir tu presentación y nos puedas compartir tus reflexiones, ideas en esta etapa ya de cierre de este proceso. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tus palabras. Ha sido un proceso muy bonito, donde hemos tenido una muy buena convocatoria, muy agradecida de la gente que nos está acompañando hoy día. Es tarde, así que agradecemos el tiempo y también el interés en este instrumento. Eduardo, si puedes confirmarme que se puede ver la pantalla. Se ve la pantalla y también te ves muy bien y te escuchas muy bien también. Muy amable, muchas gracias. Entonces, como Eduardo nos comentaba, vamos a partir con una exposición de la propuesta reglamentaria para el sistema de compensaciones en el marco del impuesto verde,
que entra en vigencia a partir del año 2023, pero que estamos preparando desde ya, y por supuesto está contemplado en todo este proceso una etapa de consulta pública para poder enriquecer esta propuesta y recibir antecedentes que nos permitan ponderar y mejorar lo que hoy día vamos a presentar. Siempre aprovechamos de mencionar que este es un reglamento que es procedimental, que tiene muchos aspectos, hay procedimientos, entidades, y por lo tanto tratamos a través de estas presentaciones de acompañar y de facilitar la revisión del documento, pero los detalles que sean de interés o que sea importante que ustedes conozcan o quieran revisar, siempre sugerimos revisar el documento que está en la página web y que es el texto que estamos ya revisando y donde están todos los detalles y todos los pormenores respecto del procedimiento para poder habilitar el sistema de compensaciones en el marco del impuesto verde. Ahora sí. Para poder hablar del sistema de compensaciones y de esta propuesta es necesario tener a la vista qué son los impuestos verdes y se trata más bien de un instrumento económico que grava externalidades producidas por un emisor, en este caso por un emisor que genera emisiones al aire, busca movilizar acciones de mitigación o de reducción de emisiones para las zonas más afectadas ambientalmente, y además no hay que perder de vista que es complementario a las otras obligaciones ambientales del país. ¿Esto qué quiere decir? Que este es un instrumento que opera de manera conjunta con el resto de las regulaciones, no pretende un instrumento para fijar límites de emisión. Ahí están las normas de emisión, los planes de descontaminación, por ejemplo, hay normas de calidad, es un elemento complementario que busca generar valor o asignar valor económico a las emisiones con tal o con el objetivo de generar incentivos a reducirlas. Y en este sentido, los impuestos verdes en Chile, y particularmente aquellos que gravan a fuentes fijas, a las chimeneas que conocemos o que hemos visto en fotografías, está vigente en Chile desde el año 2014, la ley que lo crea, pero entró en vigencia o en su aplicación desde el año 2017. Llevamos 4 años de aplicación de este impuesto, con los protocolos y los procedimientos asociados. Es un impuesto que grava 4 contaminantes, 3 de ellos tienen efectos en la salud de la población. Vemos acá los contaminantes que son locales, material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, y de manera complementaria están los contaminantes globales, que es el CO2, contaminante climático, y que tiene efectos a nivel planetario. Entonces, este es un impuesto que grava a 4 contaminantes con 2 perspectivas distintas, contaminantes que se generan a la atmósfera, uno locales, efectos en la salud. Por otro lado está el contaminante global, CO2, que genera efectos climáticos. ¿Cómo está operando hoy día este impuesto? Grava a calderas o turbinas solamente, si es que de manera individual o en su conjunto en un establecimiento superan una potencia térmica mayor o igual a 50 megawatts térmicos. ¿Eso qué quiere decir? Que está asociado solamente a un tipo de tecnología, calderas o turbinas, y además se distingue por tamaño, o sea, solamente las calderas que superan este tamaño de diseño. Y eso hoy día está vigente desde el año 2017, como les decía, y acabamos desde el año pasado, se publicó en el verano pasado, el verano del año pasado, la modernización tributaria, que es la ley 21.210, que genera 2 cambios significativos a este impuesto. ¿Qué es lo que buscan estos cambios? Potenciar y profundizar los incentivos a la reducción de emisiones. Ese es el objetivo de este instrumento, movilizar y adelantar acciones de mitigación, hacerlo menos recaudatorio y más ambiental, mantener y profundizar el enfoque territorial que tiene el instrumento, y aquí estas modificaciones entrarán en vigencia a partir del año 2023, y son 2. Generan nuevos criterios de afectación, o sea, redefine quiénes son los que tienen que pagar el impuesto, y como segundo cambio, incorpora la posibilidad de compensar emisiones, que es el aspecto que enmarca esta propuesta reglamentaria porque se habilita a través de él. Entonces vamos a revisar la primera modificación, que es aquella que define nuevos criterios de afectación para el pago del impuesto. ¿Quiénes son los que tienen que pagar el impuesto? Pasamos de un escenario que está vigente todavía, calderas o turbinas con una potencia mayor a 50 megawatts térmicos, que acabamos de revisar, a nuevos sujetos. ¿Quiénes son? Son
cualquier tipo de fuente emisora que tenga combustión. Es más amplio, no hay un sesgo tecnológico, estamos hablando solamente de la presencia de combustión, pero que cumpla uno de dos límites de emisión, o más de 25.000 toneladas de CO2 al año, o más de 100 toneladas de material particulado al año. Cumpliendo una de estas dos condiciones, estamos hablando de una fuente y un establecimiento que debe pagar el impuesto. Es importante señalar que estamos hablando que un establecimiento, mirando y analizando todas las fuentes emisoras con combustión, la suma de esas emisiones es la que tiene que superar uno de estos dos umbrales para cumplir la condición de afectación al gravamen. La segunda modificación es la posibilidad de compensar emisiones. ¿Y cuál es la lógica o qué es lo que mandata la ley? Que se podrán compensar todo o parte de las emisiones gravadas mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante dentro del territorio nacional, sujeto a que dichas reducciones sean adicionales, medibles, verificables y permanentes. Pero además, esta propuesta reglamentaria incluye otros aspectos que son importantes remarcar. Además de los 4 que están hoy día explicitados en la ley, hay factores críticos que este reglamento intenta cuidar desde el punto de vista ambiental y también para tener un instrumento robusto. ¿Cuáles son esos aspectos? Mantener y generar líneas bases realistas y creíbles. ¿Por qué? Porque a partir de ellas está la cuantificación de esta adicionalidad, que es la que se reconoce en el gravamen, a partir de la compensación. Tener una cadena de custodia clara y transparente, además de trazable para efectos de los proyectos de reducción de emisiones y las compensaciones que se generen. Y finalmente, evitar la doble contabilidad, que una tonelada reducida en un proyecto sea contabilizada una única vez para compensar, y también reducir los impactos no deseados, no incentivar proyectos que tengan efectos contrarios desde el punto de vista ambiental. Ahora, ¿cómo operan las compensaciones de emisiones? ¿Qué son y cómo operarían en el marco del impuesto verde? A la izquierda de la pantalla tratamos de ejemplificar una fuente que debe pagar el impuesto. Y esta fuente, por supuesto, sobre todo si es un gran emisor, está sujeto a una serie de otros instrumentos, como hablábamos, que son complementarios los instrumentos regulatorios al impuesto. Y, por ejemplo, la gráfica que nosotros quisimos acá ilustrar tiene una fuente que tiene una operación restringida o acotada a lo que dice su resolución de calificación ambiental, que es el resultado de su paso por el sistema de evaluación de impacto ambiental que administra nuestra institucionalidad ambiental, ¿cierto? Si además esta fuente luego tiene que cumplir una norma de emisión, por supuesto, esa cantidad de emisión se tiene que ver reducida y ajustada al cumplimiento de esa regulación. Pero si, por ejemplo, esta fuente además está ubicada en una zona que tiene un plan de descontaminación, ahí podrían aparecer nuevas restricciones operacionales y, por lo tanto, esta fuente debe ajustarse a ellas. Si cumpliendo todas estas obligaciones ambientales, esta fuente emite en una cantidad que cumple uno de los dos umbrales que revisamos hace algunas láminas atrás, esta fuente es sujeta de impuestos y se tiene que pagar por la cantidad de emisiones que aparecen representadas en este cajoncito azul. Entonces, ¿qué es lo que significa compensar o qué es lo que habilita la compensación en la modernización tributaria? Es que esta fuente, para enfrentarse al impuesto, puede mirar o evaluar el reducir emisiones en otras fuentes distintas a sí mismo, ¿cierto? Por supuesto que nadie quiere pagar impuestos y lo que pretende este instrumento como instrumento económico es incentivar a que esta fuente que está a la izquierda intente reducir sus emisiones o tenga incentivos a reducirlas para pagar menos impuestos, ¿cierto? Bueno, cuando nos encontramos con grandes emisores que ya han invertido en tecnología o que ya están sujetos a límites de emisión, este potencial de reducción o el esfuerzo de reducir una tonelada más se hace cada vez más caro. Entonces, muchas veces puede pasar que estas fuentes
no tengan más alternativas, por ejemplo, por infactibilidad tecnológica, de seguir reduciendo sobre sí misma. Y se pierde el efecto o el potencial del efecto, que lo que busca del impuesto es reducir emisiones o mitigar. Cuando se habilita la compensación de emisiones, ¿qué es lo que se trata de hacer? Es abrir ejercicios o abrir posibilidades para que estas fuentes busquen e incentiven reducir, quizás no en sí mismas, sino que barajen posibilidades de reducir en otras fuentes. Y por ejemplo, aquí estamos ilustrando a la derecha de la pantalla otra fuente que no tiene que pagar el impuesto y que, por ejemplo, después de revisar todas sus regulaciones, sus normas de emisión y las directrices que le da el sistema de evaluación de impacto ambiental, ella puede emitir hasta el límite que está punteado en color celeste o calipso. Si esta fuente desarrollara un proyecto de reducción de emisiones, siempre más allá del cumplimiento regulatorio, estamos hablando siempre de reducciones adicionales y que puedan ser medibles y que podamos tener medios de verificación fiables y robustos de que esa reducción efectivamente ocurrió, se puede reconocer esta reducción de emisiones, que es el desarrollo o la implementación de proyectos de reducción sobre esta otra fuente, para enfrentar o para calcular el impuesto de la fuente que está a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de pagar estos recursos en el impuesto, la fuente que tiene que pagar el impuesto a la izquierda de la pantalla puede redestinar recursos para reducir emisiones en otras fuentes distintas y de esa manera poder incentivar o intentar que este sea un instrumento con enfoque ambiental y que efectivamente sea menos recaudatorio y que incentive y amplíe las posibilidades para que estas fuentes efectivamente reduzcan emisiones. Entonces, ¿qué es lo que pagaría esta fuente o cómo cuantificaríamos el impuesto para la fuente en azul? El impuesto se paga por las emisiones, ¿cierto? Entonces, a la hora de cuantificar las emisiones que tiene que pagar esta fuente, se descuenta la cantidad de emisiones que se lograron reducir en la fuente que está a la derecha y por lo tanto la fuente que está a la izquierda tendría que pagar por la diferencia entre ellas. Ahora bien, la compensación de emisiones, como está formulada en la ley, es facultativa, es una posibilidad y por lo tanto este contribuyente, este titular de la fuente que tiene que pagar el impuesto, tiene que tomar una decisión. Y desde ahí está la posibilidad de pagar el impuesto, que es lo que pasa, se cuantifica el impuesto a partir de las tarifas que están establecidas en la ley. Ahora, los recursos no se destinan necesariamente a gestión ambiental. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, los impuestos en Chile no son dirigibles hacia una única causa y los recursos del fisco tienen que ser evaluados y analizados en el Congreso anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación. Ahora bien, si el titular de esta fuente que tiene que pagar impuestos se inclina por la segunda opción, que es compensar financiando proyectos de reducción de emisiones, ¿qué es lo que pasa en términos generales? Se fomenta el uso de recursos privados en proyectos de mitigación adelantados porque tienen que ir más allá del cumplimiento regulatorio. Son alternativas diversas que permiten sinergias virtuosas o costo eficientes en términos económicos. ¿Por qué? Porque tienen que ser alternativas viables, eficaces, que cumplan con el objetivo de reducir emisiones, pero como se habilitan otras opciones, finalmente el sistema completo apunta a hacerlos de la manera más efectiva desde el punto de vista económico. Y en tercer lugar, se generan beneficios sociales y medioambientales en la reducción de emisiones, y ya vamos a ver por qué y cómo se condicionan a partir de este reglamento. Vimos que esta es una decisión económica, podemos mirar, por ejemplo, las tarifas que están establecidas en la ley. La tarifa en el caso del contaminante climático está establecida, es constante a lo largo del territorio y está establecida en $5. No obstante, es importante saber y reconocer que a la hora de cuantificar la tarifa que tiene que pagar una fuente en términos de contaminación local o de los contaminantes que tienen efectos en la salud de la población, la fórmula de pago establece que va a salir más caro generar emisiones en lugares que tienen problemas de calidad del aire, están saturados o latentes, y también la tarifa es muy sensible y es directamente proporcional a la cantidad de población que habita en la comuna donde se está generando la emisión.
¿Y eso qué significa en términos concretos o numéricos? Acá estamos exponiendo una tabla donde están las tarifas de algunas comunas del país, y por ejemplo, generar una tonelada de material particulado en Puente Alto, en este minuto está costando cerca de $70.000 cada tonelada emitida al año. En lugares como Calama cuesta alrededor de $20.000. Entonces, cuando hablamos de proyectos de reducción de emisiones que logren de alguna manera reducir uno o más contaminantes, y aquí la combustión es clave porque cuando hay combustión siempre están presentes estos 4 contaminantes de una u otra manera, se puede reconocer certificados de reducción si es que son adicionales, medibles, verificables y permanentes estas reducciones para los 4 contaminantes, y ahí se vuelve muy interesante la aplicación o la evaluación económica de este instrumento o de la posibilidad de compensar a través de proyectos de reducción de emisiones. Este reglamento se hace cargo también de definir y explicitar qué es lo que entendemos por adicional, medible, permanente y verificable. Y en este sentido se habla a la hora de evaluar adicionalidad o de establecer la adicionalidad de que dichas reducciones no habrían ocurrido en ausencia del proyecto que las genera. Entonces ahí está claro que definir metodológicamente y poder establecer de manera robusta las líneas bases para contabilizar esta adicionalidad es clave. Ahora, cuando hablamos de medible y verificable, es importante que no puede ser cualquier proyecto de reducción, que tiene que asegurar que hay una medición concreta, robusta y de acuerdo a las metodologías que estén establecidas en este reglamento, esa medición, y además que existan procedimientos para poder verificarlas. Es un procedimiento que incorpora una trazabilidad y que por lo tanto no se puede hacer de manera aleatoria, sino que establece metodologías para poder hacer la cuantificación. Hay otros requisitos para la compensación. Aquí estamos abogándonos principalmente a los últimos criterios que estaban en nuestra tabla de requisitos, a evitar la doble contabilidad y también a evitar impactos no deseados en términos de los proyectos de reducción que sean elegibles o habilitables para la compensación. Y en este sentido, los proyectos de reducción de emisiones deberán describir cómo se relacionan o aportan a los compromisos establecidos a nuestra NDC. Ahí, en términos de algún compromiso específico para ciertas tecnologías, de algún compromiso específico respecto de ciertos sectores, de cómo generar electricidad, de cómo vamos a mantener nuestra cobertura vegetal, los proyectos que se presenten en el sistema deben dar cuenta de alineación respecto a nuestra NDC. Tampoco podrán ser utilizados proyectos de reducción de emisiones desarrollados en las mismas fuentes que deban pagar el impuesto. Y esto es en pos de evitar la doble contabilidad. ¿Por qué? Porque la tarifa del impuesto se aplica directamente sobre la cantidad de emisiones que genera una fuente. Si una fuente emisora les afecta el impuesto, debe pagar o se le va a cobrar el impuesto aplicando protocolos para cuantificar exactamente lo que emitieron. Y en este sentido, si es que se reconociera además esa reducción para compensar sobre otro contribuyente, estaríamos contando 2 veces esa misma reducción de emisiones. Por otro lado, no serán aprobados aquellos proyectos de reducción de emisiones que a su vez generen un aumento en las emisiones de otro contaminante afecto. No queremos efectos no deseados, no queremos reconocer reducciones para solucionar una problemática, pero agudizar otra. No se podrán compensar con actividades que cierran o deban cerrar por incumplimiento de normativa aplicable o por término de su vida útil, y solo se podrá compensar material particulado, emisiones de material particulado, por la fracción fina de la reducción de emisiones del proyecto que la genere. ¿Y esto por qué? Porque la aplicación del impuesto es sobre a fuentes con combustión. Cuando hay combustión, el principal contaminante o la principal composición del material particulado que se genera es su fracción fina, y por lo tanto, cuidando las equivalencias y los efectos en la salud de la población, se va a reconocer a la hora de compensar solamente reducciones que apunten a esa fracción fina y a ese mismo contaminante por los efectos en la salud que tiene. Además, este reglamento y la ley contienen restricciones territoriales para su aplicación. En este sentido, las reducciones de emisiones que provengan de proyectos de reducción solamente podrán ser reconocidas para proyectos que se desarrollen en territorio nacional, y ahí es una restricción latente y habilitante para reconocer compensaciones o para habilitar compensaciones de dióxido de carbono, de CO2. Tienen que ser proyectos que estén desarrollándose en territorio nacional para reducir emisiones
de nuestro país. En el caso de contaminación local, que tiene efecto en la salud de la población y por lo tanto la cercanía a las fuentes es muy importante para cuantificar sus efectos, y eso ya quedó evidenciado en la tarifa, existe una regla distinta. Y en este caso, si una fuente afecta al impuesto, desea compensar emisiones por contaminantes locales y esta fuente está en una zona saturada o latente, el proyecto de reducción de emisiones tiene que estar ubicado necesariamente en esta misma zona saturada o latente. Si la fuente afecta al impuesto, que quiere compensar al impuesto, el que quiere compensar emisiones, no está en una zona saturada o latente, el proyecto de reducción de emisiones para compensar solamente puede estar ubicado en la misma comuna o en una comuna inmediatamente adyacente a ella. ¿Esto por qué? Porque queremos asegurar que la compensación de emisiones genere beneficios o efectos sobre los ciudadanos o los vecinos que están hoy día acompañando o que tienen como vecinos a complejos industriales. Entonces, que el beneficio no se disperse hacia otros lugares del país, sino que lo puedan recibir también esos mismos ciudadanos que hoy día están conviviendo con estos complejos o con estas industrias. ¿Cuál es el procedimiento que está establecido o que se está proponiendo en el documento que estamos sometiendo a consulta pública? Este es el esquema que tiene que vivir un proyecto de reducción de emisiones para poder ser usado para compensar. Entonces tenemos a la izquierda un proyecto que puede ser forestación, eficiencia energética, qué sé yo, algún tipo de proyecto que contenga reducciones, que sean adicionales, medibles, verificables y permanentes, tiene que pasar por un proceso de evaluación. Entonces, la primera etapa que tiene que vivir este proyecto es, antes de ser desarrollado, antes de implementarse, pasar por una etapa de evaluación desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué es lo que evalúa el Ministerio? Evalúa en 60 días que se cumplan todos los requisitos que nosotros hemos conversado hasta ahora. Se analiza la adicionalidad, se revisa cuál es la línea base cuantificada, se revisa cuál es la estimación de reducciones futuras que este proyecto, cuando esté en implementación, logre abarcar. Si es que este proyecto cumple con todos los requisitos que hemos revisado, el Ministerio, a través de una resolución exenta, lo aprueba. Tenemos después una segunda etapa, que es la etapa de verificación, que hablamos ya cuando el proyecto está en etapa de operación o implementación, que es la verificación de esas reducciones comprometidas. Es una verificación que tiene un ejercicio anualizado, porque el impuesto es anual, y que está a cargo de auditores externos certificados por la Superintendencia de Medio Ambiente. Ellos generan un informe de verificación. Si es que las dos etapas anteriores fueron desarrolladas de manera satisfactoria, nos encontramos con una tercera etapa, que es la etapa de certificación. Hay un certificado, un acto administrativo entregado por el Ministerio de Medio Ambiente que da cuenta de que efectivamente esa reducción se desarrolló y se desarrolló de buena manera, como está establecido en este reglamento. Si es que se entregó el certificado, este certificado inmediatamente pasa a publicarse en una plataforma, que estamos ahí hablando de este cuarto cajoncito, la plataforma de compensación de emisiones, donde se muestran y se hacen públicos todos los certificados de reducción que están hoy día vigentes, operativos. ¿Para qué? Para que los contribuyentes, quienes tienen que pagar el impuesto, puedan observar, puedan estar informados sobre cuál es la oferta de certificados que existan y a partir de esa oferta y teniendo a la vista el cumplimiento de los requisitos, por ejemplo, territoriales, puedan establecer la compensación y requerirla a la Superintendencia de Medio Ambiente. Todo este proceso, además, está considerado en un registro nacional de proyectos de compensación y aquí estamos hablando de poder informar de manera transparente. Es un registro de carácter público que contiene la trazabilidad completa del sistema, desde los proyectos que ingresan, los que son evaluados, los que son verificados, quién los verifica, los certificados que han reconocido que se le han entregado a ese proyecto y finalmente esos certificados de ese proyecto con quién compensaron. Pero además, como hemos hablado hasta ahora, las metodologías
son la clave para poder establecer y definir un sistema que sea robusto desde el punto de vista técnico y ambiental. Y en este sentido, este reglamento considera además un comité operativo conformado por de distintos representantes de los ministerios o servicios públicos con competencias en la materia para que puedan establecer la coordinación técnica y metodológica del sistema completo. Aquí la coherencia, la integralidad es muy importante y debe resguardarse desde la etapa metodológica de evaluación del cumplimiento de los requisitos, pero también darle coherencia y consistencia respecto de la forma en que se verifica esa reducción comprometida. Por ejemplo, este comité operativo además puede conformar un comité operativo ampliado. Y en este sentido, este comité operativo ampliado convoca e invita a distintos representantes de distintos estamentos de la sociedad civil, como académicos, especialistas, representantes de organizaciones sociales o ciudadanas, para que además se hagan parte de este sistema y colaboren con su expertise o con sus preocupaciones para poder establecer y darle coherencia y coordinación al sistema completo. Y siguiendo sobre las metodologías, ¿qué es lo que propone este reglamento respecto de las metodologías? Los métodos oficiales son aquellos que van a estar establecidos y publicados por el Ministerio de Medio Ambiente en el caso de la cuantificación de líneas base y de la cuantificación de emisiones sin proyectos o con el proyecto sin implementar, y van a estar a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, y en el caso de proyectos de forestación o soluciones basadas en la naturaleza, con el apoyo y propuesta de CONAF, desde su expertise y conocimiento en la materia. En el caso de la etapa de verificación del proyecto, que es cuando se constata que efectivamente esta reducción ocurrió, las metodologías están a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente y también la custodia y el orden respecto de las entidades verificadoras que operarán para poder aplicar esta verificación. Pero además de eso, entendiendo que las metodologías son particulares para la naturaleza de un proyecto, para hacer un sistema flexible, pero también robusto, está la posibilidad de que los propios titulares presenten sus metodologías. Ahora bien, los titulares pueden presentar metodologías, tienen que tener fundamento técnico y bibliográfico, pero no pueden ser usadas sin una evaluación favorable por parte del especialista en cada una de las etapas que conlleva. Y por ejemplo, en el caso de las líneas bases o la cuantificación o la estimación de reducción de emisiones, estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente revisar y pronunciarse respecto de las propuestas metodológicas que establezcan los titulares. De igual manera, en el caso de los contaminantes globales, está la posibilidad de utilizar metodologías de línea base y también de estimación de emisiones que provengan de programas de certificación externos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente. En el caso de la etapa de verificación, los titulares pueden proponer metodologías, en el caso de contaminantes locales pueden proponer metodologías propias con fundamento técnico y bibliográfico, y también en el caso de contaminantes globales pueden tener o proponer metodologías de programas externos. En este caso en particular, tiene que evaluar y tiene que pronunciarse antes del uso de la metodología la Superintendencia de Medio Ambiente. Este tiene que ser un sistema vivo, un sistema dinámico, y por lo tanto pueden irse generando o revisando metodologías permanentemente, pero estas metodologías tienen que ser presentadas y coordinadas previamente en el comité operativo que acabamos de revisar, que tiene que funcionar al alero del sistema de compensación. Hablemos de la etapa de verificación, que es una etapa bien específica, que además cumple un rol de fiscalización, bien entre comillas, porque viene a constatar que efectivamente lo que se prometió ocurrió. Y en este sentido, el titular del proyecto es el encargado que tiene la responsabilidad de efectuar el monitoreo y reporte conforme a las metodologías, a las metodologías y a la forma que sea exigida en los métodos oficiales o los métodos aprobados por la Superintendencia de Medio Ambiente, y es el auditor externo certificado por la Superintendencia de Medio Ambiente quien tiene el rol de revisar y de pronunciarse respecto de ese monitoreo reporte, verificando que efectivamente ocurrió la reducción de emisiones y dejando como evidencia o dejando la trazabilidad de un informe de reducción de emisiones.
será la Superintendencia de Medio Ambiente quien establezca un sistema y quien genere un registro de quiénes son los auditores externos validados o certificados que estén en condiciones de poder aplicar la verificación, porque además deben cumplir con una serie de requisitos y de evaluaciones permanentes para poder cumplir este rol de manera satisfactoria. La verificación siempre debe estar ceñida a las metodologías dispuestas en la resolución que quedó establecida en la primera etapa de evaluación, la que hace el Ministerio de Medio Ambiente de manera ex ante al desarrollo del proyecto. Y desde ahí resguardamos la coherencia del sistema, desde la evaluación de lo prometido, hasta la forma, el mecanismo, la metodología en que se aplicó la verificación. En el caso de las compensaciones, y aquí retomamos el cajoncito de compensaciones o la plataforma de la que hablamos hace algunas láminas atrás, está establecido que la Superintendencia de Medio Ambiente desarrolle y administre un sistema de compensaciones, donde van a estar todas las ofertas de certificados entregados y que estén activos, que no hayan sido todavía cancelados, y serán los titulares de las fuentes que deben pagar el impuesto quienes harán las solicitudes de compensaciones con los certificados que están disponibles. Esta compensación no es automática, debe pasar por una evaluación y una aprobación de la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Y qué es lo que va a chequear la Superintendencia de Medio Ambiente antes de aprobar una compensación? Que se cumplan, por un lado, las exigencias territoriales que vimos, que hablan de la territorialidad, por ejemplo, en el caso de los contaminantes locales, de que estén ubicados los proyectos de reducción en las zonas establecidas, como en las mismas zonas latentes o saturadas, o en las mismas comunas, de acuerdo a donde está ubicada la fuente que debe pagar el impuesto. Revisa que tanto el titular de la fuente que tiene que pagar el impuesto como el titular del certificado estén conformes a que ocurra la operación, pero también certifica o revisa que esta reducción de emisiones de este certificado que está evaluándose o que se solicita para compensar, la reducción de emisiones haya ocurrido en a lo más 5 años desde que está solicitándose la transacción o la compensación de emisiones. También se revisa una cosa muy importante que tiene que ver con evitar la doble contabilidad, que al momento de solicitarse la compensación, este certificado inmediatamente quede cancelado en el sistema. Y en el caso de certificados que hayan sido homologados o que provengan de sistemas externos, se pide que ese certificado haya sido cancelado en su sistema de origen. Luego de que ocurre la compensación, viene el cálculo de la emisión neta y, por ejemplo, si este titular decidió compensar emisiones, ¿qué es lo que hace? La Superintendencia de Medio Ambiente nuevamente revisa y contrasta los protocolos aplicados para cuantificar las emisiones de la fuente que debe pagar el impuesto, revisa la cantidad de certificados que esta fuente compensó o usó para compensar en el ciclo tributario en curso, y descuenta de las emisiones afectas al impuesto la cantidad de emisiones que fueron compensadas. La diferencia es el cálculo de emisiones netas que la Superintendencia informa cada año al Servicio de Impuestos Internos para que éste pueda aplicar la operación renta en abril de cada año. Complementariamente, esta propuesta reglamentaria intenta generar incentivos a proyectos de mediana escala y a soluciones basadas en la naturaleza, como, por ejemplo, habilita la posibilidad de agrupación. ¿Y esto qué quiere decir? Que pequeños proyectos de naturaleza similar puedan presentarse de manera conjunta como un único proyecto y que de esta manera puedan abaratar costos de entrada, puedan trabajar metodologías de manera conjunta y puedan disminuir la carga administrativa y los tiempos de evaluación que se hubiesen presentado en caso de presentarse de manera separada. Pero también intenta favorecer proyectos virtuosos, disminuyendo las barreras de entrada para ellos. Y por ejemplo, en el caso de las 3 categorías que están en el cuadro de abajo, de proyectos de energía renovables como fuente primaria de hasta 3 megawatts, de proyectos de ahorro de energía o eficiencia energética de hasta 15 gigawatt hora al año, o de soluciones basadas en la naturaleza con beneficios a la biodiversidad nativa en ecosistemas como bosques, humedales, turberas y otros, será el Ministerio de Medio Ambiente quien deberá establecer, mediante resolución, los datos de entrada necesarios para definir la cuantificación de línea base de estas categorías de proyectos. De esta manera se facilita
la evaluación, se facilita que estos proyectos participen, se simplifica la cuantificación de la línea base para poder fomentar y propiciar esta clase de proyectos. 5 minutos, Tatiana. Muchas gracias. Pero también dándole flexibilidad al sistema, aprovechando las capacidades que existen y también reconociendo que hoy día existen sistemas a nivel internacional que están operando de manera exitosa. Esta propuesta reglamentaria incorpora la posibilidad de evaluar y aprobar programas de certificación externos. ¿Esto qué quiere decir? Que programas como MBL, como BCS, Gold Standard, pueden someterse a una evaluación en el Ministerio de Medio Ambiente, que puede durar hasta 80 días hábiles, y donde se revisará para esos programas que estos sistemas contengan mecanismos de transparencia de la información, de trazabilidad sobre su gestión, de cumplimiento de requisitos de proyectos y certificados, que tengan aseguramiento de la contabilidad, eviten la doble contabilidad, igual que nosotros, que además tengan gestión de metodologías, pruebas, y que tengan metodologías y mecanismos de acreditación y aseguramiento de auditores para verificación. Si se cumplen todos estos requisitos, podemos hablar de un programa que pueda ser reconocido y aprobado para el sistema de compensaciones local. ¿Qué es lo que pasa cuando un programa ha sido aprobado o reconocido en el sistema doméstico de compensación de emisiones? Pasan dos cosas. Primero, que existe la posibilidad de homologar los certificados de proyectos de reducción de emisiones que estos programas hayan evaluado o hayan entregado, pero además esos proyectos que nutren o que nacen, desde los que nacen estos certificados de reducción de emisiones, generados por un programa aprobado, tienen que pasar por una segunda evaluación. ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúa el cumplimiento de los requisitos que revisamos al comienzo de esta presentación, y en el caso en que estos certificados cumplan con todos esos requisitos, pueden obtener o podrán obtener una evaluación favorable. En ese caso se homologa directamente el certificado si se cumplen todos los requisitos, y por lo tanto no vive la etapa de verificación este proyecto dentro del sistema doméstico, porque se reconoce el ejercicio que hizo en un sistema externo y ingresa directamente al registro y a la plataforma de compensaciones nacional. Entonces es un certificado homologado que es posible utilizarlo dentro del sistema de compensaciones doméstico. Ahora bien, como revisamos hace unas láminas atrás, puede ser usado este certificado homologado en el sistema doméstico, pero si se utiliza para compensar el impuesto verde, inmediatamente o previamente debe ser cancelado en el sistema de origen para evitar que vuelva a ser usado o que haya sido utilizado de manera previa. Un certificado puede usarse una única vez. En este sentido, y solo a modo de conclusiones, el sistema de compensaciones establecido para el impuesto intenta aumentar el sentido ambiental de este instrumento, movilizando recursos hacia proyectos de mitigación más costo eficientes. Gracias a las compensaciones se podrán financiar proyectos de reforestación, transporte público limpio, recambio de calefactores que no habrían ocurrido sin este instrumento. El sistema permite movilizar recursos hacia proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que tienen enormes beneficios, no solamente climáticos, sino que también para la biodiversidad nativa del país. Ahí los cobeneficios son significativos y por lo tanto queremos incentivar esa clase de proyectos. Además, este es un instrumento económico-ambiental con componentes territoriales que, como ya vimos, contribuyen a mejorar las condiciones socioambientales de las comunidades de nuestro país. ¿Cuál es la carta de navegación que hoy día estamos trabajando? Como bien nos decía Eduardo al principio de la presentación, estamos en consulta pública desde el 19 de julio, esta consulta termina en 3 días más, el 3 de septiembre, y al momento de cierre, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos, ponderamos los antecedentes que hayamos recibido. ¿Para qué? Para enriquecer la propuesta o este anteproyecto, generando un proyecto definitivo que será sometido al Consejo de Ministros de la Sustentabilidad para su pronunciamiento. De tener un pronunciamiento favorable, esto se transforma en una propuesta de decreto supremo, que debe firmar el presidente de la República y que además
esperamos que el primer semestre del 2022 sea tomado de razón por la Contraloría General de la República, como cualquier decreto supremo. El segundo semestre del año 2022 va a ser un año muy importante porque en este periodo vamos a tener que trabajar el desarrollo de metodologías y el desarrollo de plataformas para que el año 2023, que es el primer año que entra en vigencia esta modificación tributaria, podamos aplicar el impuesto a los nuevos contribuyentes afectos al gravamen, pero además porque ese va a ser el primer año que evaluemos proyectos para compensación de emisiones y que podamos homologar certificados generados por programas externos de certificación. El año 2023 va a ser el primer año de operación del sistema de compensación de emisiones. Agradezco la atención y Eduardo, quedo atentas a tus indicaciones. Gracias, Tatiana. Muchas gracias por la presentación. Hemos tenido, como tú lo dijiste muy bien al final, ya esta es nuestra quinta actividad. Comenzamos con un webinar de inicio, tuvimos 3 conversatorios, todos los cuales pueden ser revisados en la plataforma consultaciudadana.mma.gov.cl, como también este. Y hemos tenido bastantes preguntas. Les quiero agradecer a las personas que nos han estado acompañando y que saludos tenemos desde muchos lugares, también a tu presentación. Víctor Abarca nos saludó. También tenemos a Christian Patrickson, que nos acompañó en uno de los conversatorios y que también está aquí de Strat Carbon acompañándonos. Brian Muñoz también nos manda saludos y nos dice, Miguel Cifuentes, también un saludo cordial de Egon Lautaro. Y Blanca Faúndez, son algunas de las personas que nos estuvieron acompañando en esta presentación. Tatiana, como para ir viendo algunas preguntas que nos fueron surgiendo y hacer una especie de síntesis. Muchas de las preguntas, tal como señaló Víctor Abarca, quien había hecho una pregunta, pero en tu presentación se fueron resolviendo. La primera pregunta, ¿cómo van a funcionar las entidades verificadoras del reglamento? ¿Qué podemos responder respecto a aquello? Muy buena pregunta, porque esto se hace cargo de la etapa de medir, de asegurar que estos proyectos sean medibles y además verificables. Entonces hablábamos de que teníamos que tener medios de verificación para poder garantizar que esta reducción efectivamente ocurrió. Y en este sentido, las entidades verificadoras son las encargadas de constatar la verificación, pero para poder ser una entidad verificadora se debe cumplir con una serie de requisitos. Esto es un sistema que está custodiado y administrado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Es muy similar a lo que hoy día se hace con las entidades de fiscalización ambiental, nuestras EDFAS. Y en ese sentido se revisan varias cosas. De las centrales, es que se revisa que la entidad no tenga conflicto de interés. Sería muy raro, por ejemplo, que sea la misma empresa que acompañó como consultora un proyecto que se presenta al sistema, la que después haga la verificación. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Se revisa que la empresa o que la entidad tenga las capacidades para poder establecer y revisar todo lo que tenga que revisar respecto de las metodologías. Esta empresa tiene que presentar inspectores ambientales, por ejemplo, y esos inspectores ambientales se someten a pruebas de conocimiento por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. A la entidad además se le pide una boleta de garantía, porque en caso que se pille cualquier falta, además esta entidad es sujeta a sanciones de la Superintendencia de Medio Ambiente y a una serie de sanciones administrativas. Entonces, tampoco es que se verifique solamente o se certifique una sola vez a estas entidades, pasa por constantes revisiones, igual que sus inspectores, y por lo tanto puede ser que si una entidad deja de cumplir estos requisitos, se le quite la autorización para poder seguir funcionando como entidad verificadora. Es un sistema bien largo que está mandatado o enunciado en el reglamento, y ahí se hace un link o un vínculo al reglamento que hoy día existe para las entidades fiscalizadoras. Entonces, para revisar en detalle todos los requisitos,
recomiendo leer cómo funciona y cuáles son los requerimientos de la Superintendencia de Medio Ambiente, porque además estas entidades están sujetas a control permanente por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. Cualquier minuto pueden ser sujetas de fiscalización, en cualquier minuto pueden ser revisados sus informes de verificación. Entonces, no es simple ser una entidad verificadora en el caso de lo que se está proponiendo para el impuesto verde. Perfecto. En esa línea, dos preguntas. ¿Cómo se va a desarrollar esa verificación de reducciones en la práctica? Y también, ¿quién verifica los proyectos que han sido homologados de un programa externo? ¿Ah? Quizás fuiste un poco respondiendo en la pregunta anterior, pero quizás para Sí. profundizar. ¿Cómo se desarrolla? Aquí existe un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Entonces, por ejemplo, para hacerlo práctico, puede ser, por ejemplo, que estemos hablando de una metodología de verificación. Las metodologías son ad hoc a la naturaleza de un proyecto. Entonces, por ejemplo, imaginémonos algo que sea más bien cotidiano para quienes trabajamos en regulaciones ambientales. Puede que a alguien se le pida establecer un monitoreo continuo en sus chimeneas. Entonces, les pedimos que exista tecnología que esté cuantificando minuto a minuto lo que está emitiendo esa fuente. Esa tecnología primero pasa por una certificación de la superintendencia, no es que pueda instalar cualquier tecnología que opere descalibrada o como sea. Ahora, si es que esa es la metodología, por ejemplo, hoy día lo que se les pide al monitoreo continuo, SEMS, les decimos nosotros, es que opere en línea con los sistemas de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, en la Superintendencia de Medio Ambiente pueden mirar minuto a minuto cuánto está midiendo y cuánto está marcando ese sensor respecto de lo que emite esa fuente. Ahí estamos hablando de un método. Es el titular de la fuente quien tiene la obligación de mantener el sistema, quien tiene la obligación de mantener el reporte, pero luego es este verificador certificado por la Superintendencia de Medio Ambiente quien tiene que hacer el primer ejercicio de verificación y revisar efectivamente, ok, veo los datos minuto a minuto, esto es lo que representa entonces respecto de lo que estaba comprometido para este o este otro contaminante. Entonces, tenemos una medición, recordemos que los proyectos tienen que ser medibles, hay un ejercicio de verificación a cargo de una entidad tercera, pero además un reporte, y el reporte, la metodología va a establecer la periodicidad del reporte y cómo se debe establecer el reporte. ¿Te parece que me vaya a la segunda pregunta? Pero claro, te iba a decir lo mismo, porque ibas para allá. ¿Ah? Me encanta, estamos tan coordinados. Exacto. En el caso de los certificados homologados o los certificados que se homologuen, primero tienen que venir de programas de certificación externos que hayan sido evaluados y aprobados por el Ministerio. Hay entidades y edificios completos que se dedican a hacer estas cosas en todo el mundo, y en ese caso, esos sistemas tienen, y se revisan en su evaluación, tienen sistemas y mecanismos robustos para certificar, evaluar y aplicar metodologías de verificación. Eso es lo que se chequea cuando se evalúa, o dentro de las cosas que se chequean cuando se evalúa un programa externo. Entonces, en esos casos, lo que se está proponiendo es que el Ministerio revisa estos requerimientos del proyecto como tal, que sea adicional, medible, verificable, pero por ejemplo, que no nos encontremos con un proyecto que reduzca CO2 pero que aumente material particulado. Y si es que se cumplen esos requisitos, nos saltamos la etapa de verificación porque reconocemos el ejercicio que hizo esta entidad o este programa de certificación externo, que es robusto porque pasó en sí mismo por una evaluación del Ministerio. Entonces, en ese caso, la verificación se hace con el método y con las entidades certificadas por el sistema externo, y nosotros trabajamos con el certificado homologado, si es que pasó por todas las pruebas y además por la evaluación del proyecto que les mencionaba. Perfecto. En esa misma línea, ¿cómo se puede presentar los antecedentes como verificador externo de tercera parte a la SMA para este aspecto? Primero hay que revisar cuáles son todos los requisitos. Hay que revisar que no se tenga conflicto de interés, y se debe presentar cuando esté el reglamento operativo vigente, que se deben presentar todos estos antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente para su evaluación. Será la Superintendencia de Medio Ambiente que se pronuncie respecto al cumplimiento de esos requisitos,
y también sobre una eventual falta de antecedentes o datos complementarios que se necesiten para poder validar todo lo que está establecido en el reglamento que, como les decía, vincula este sistema a cómo funcionan hoy día las entidades de fiscalización ambiental que llevan ya tiempo funcionando en las labores de fiscalización de la institucionalidad ambiental en Chile. Ujú, perfecto. Y como tú muy bien decías, y lo hemos venido viendo en la trayectoria de estas 5 actividades, están contemplados, Víctor Abarca nos hace una pregunta, cuando ya está en práctica o en este proceso hasta el 2023, como tú nos anunciabas, ¿el MMA realizará capacitaciones a los equipos verificadores o están contempladas otras iniciativas de capacitación en el horizonte? Sí, efectivamente, esta es la propuesta reglamentaria que establece y da certeza respecto de los mecanismos, que mandata a las distintas entidades y les da obligaciones respecto de generar metodologías, protocolos o plataformas, pero para poder habilitarlo, porque es algo nuevo, por ejemplo, en el caso de los mercados de Ujú, carbono, se requiere generar capacidades. Y en ese sentido, sabemos que esto parte del 2023, lo estamos haciendo de manera temprana porque queremos generar espacios para que se evalúen proyectos y se presenten en el año 2023, pero también porque tenemos que generar capacidades. Y desde ahí, ¿cómo lo estamos previendo? Eh, Nosotros somos parte de un grupo de trabajo internacional custodiado por Naciones Unidas, no, por el Banco Mundial, y estamos ya presentándonos con una propuesta de trabajo para lograr implementar de buena manera el sistema de compensaciones y los mercados de carbono en Chile. Desde ahí está contemplada una línea de trabajo especial para poder generar capacidades en Chile desde los consultores, en los titulares de proyectos, en quienes tienen que pagar el impuesto, y los ujú, funcionarios públicos debemos tener claridad sobre el exacto. diseño de metodologías, sobre cómo se deben presentar los antecedentes, cuáles son los antecedentes necesarios. Por ahí sé que está en la audiencia de Christian Patrickson, nos presentó en el segundo conversatorio su experiencia respecto de cómo validar, por ejemplo, metodologías de línea base que requiere de una serie de testeos y de evidencias para poder validarse. Así que es súper real lo que se menciona. Se necesitan Ujú, recursos, se necesitan capacidades, se necesitan sistemas y conocimiento para poder aplicar esto de buena manera. perfecto. No, y el desafío que no hemos podido ver en esta presentación y lo que tú comentas es muy importante, sobre todo para nosotros desde el ámbito de lo público, ¿no? Por Y supuesto. quiero terminar con algo que ahí Pía, que nos acompaña, me sopla como una pregunta que nos hizo Francisca Rojas. Y para ir cerrando y ya ir dando paso a algunas opiniones, algunas percepciones generales que tú creas que son importantes de volver a reiterar, ya que estamos en un espacio de cierre. Francisca Rojas, y la nombro, que fue una de las personas que nos asistió hoy día y que nos está viendo, nos pregunta, ¿qué métodos son válidos para medir las emisiones? Para poder cerrar ese tema y una pregunta que es bastante sensible. Eh, Yo me imagino que Francisca está hablando de los métodos que hoy día operan para cuantificar emisiones en las fuentes que tienen que pagar el impuesto. Ujú, Hoy día, como hablábamos al principio, existe el impuesto desde el año 2017 y para poder aplicarlo existen y se han dictado protocolos de cuantificación de emisiones para las fuentes que tienen que pagar el impuesto. No es que alguien declara cuánto es lo que emite, le mm, decimos cómo tiene que medirlo. También hay un sistema de monitoreo, reporte y verificación, que ahí opera al alero de nuestros colegas de la Superintendencia de Medio Ambiente que han hecho tremendo trabajo. Y hoy día existen 8 protocolos para aplicar. Reconozcamos que los protocolos no son estándar para cualquier clase de proyecto, sino que están establecidos de acuerdo a la naturaleza del proyecto que está aplicando el sistema de monitoreo, reporte y verificación. Entonces, dependiendo de mis características como proyecto, me corresponde una gama, no sé, por ejemplo, de 4 posibilidades metodológicas. El titular puede proponer una de esas 4 y la presenta a la Superintendencia de Medio Ambiente. Por ejemplo, se reconoce el monitoreo continuo como un método o un protocolo a aplicar y genera un trabajo desde la verificación o la certificación de ese sistema, que el equipo esté calibrado, que opere de manera correcta, que se haya puesto el instrumento donde tenía que ponerse, ubicarse a tal distancia, qué sé yo. Y luego
si es que se eligió esa alternativa, se certificó el método, luego empieza a aplicar ya el sistema de medición y reporte. Entonces, como les decía, hoy día, para las fuentes que tienen que pagar el impuesto, calderas o turbinas, existen 8 protocolos, pero sabemos, y este reglamento también mandata, a dictar metodologías de reporte y de monitoreo para las nuevas, para los proyectos de reducción de emisiones que tengan que demostrar esta reducción de emisiones adicional, medible, verificable y permanente. Entonces, no podríamos decir a ciencia cierta, si es que la pregunta va enfocada a los proyectos de reducción de emisiones hoy día, ¿cuáles son los proyectos? Porque parte de las obligaciones que están establecidas en esta propuesta reglamentaria es que, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente debe oficializar los métodos de verificación de reducciones que contemplan actividades y mecanismos de monitoreo y reporte. Entonces, ese va a ser el minuto en que se van a oficializar los nuevos métodos y, por lo tanto, dependiendo también de la naturaleza de mi proyecto, yo podré elegir sobre un grupo restringido de metodologías. Tampoco es que pueda aplicar cualquiera. Gracias, Tatiana. Nos hemos recibido preguntas de metodologías, preguntas prácticas y que son muy atendibles. Y yo quisiera terminar haciéndote yo una pregunta. Qué miedo, me has escuchado tantas veces. No, pero no te preocupes, sino que una pregunta que permita, espero que la pregunta permita en este webinar de cierre ser también que puedas hacer una síntesis de todo este trabajo harto que se ha desarrollado por parte de la unidad que tú lideras. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que tú observas como la persona que lidera este proceso con el reglamento de compensación del impuesto verde? Te dejo esa pregunta. Uy, el impuesto fue el primer instrumento económico que empezó a impulsar y a incentivar reducciones en contaminantes climáticos. Hoy día tenemos una ley en el Congreso que recién nos da facultades para poder generar regulaciones más estrictas o límites de emisión a este tipo de fuentes. Ahora lo que estamos tratando de hacer es generar incentivos para poder reducir estas emisiones y que sea un instrumento que de verdad da alternativas y genere un cambio conductual, que existan esfuerzos económicos y también técnicos para poder cambiar el comportamiento. Nosotros tenemos una meta tremendamente ambiciosa. Al 2030 tenemos una NDC que nos pone como visión cambiar la forma en que producimos, cambiar la forma en que consumimos, y para eso esta es una política pública que busca transitar hacia ese lugar. Ahora, hay dos cosas que balancear. Tiene que ser un instrumento que sea flexible, que existan las capacidades en todos los actores para poder utilizarlo, pero también que existan resguardos desde nosotros, desde las entidades públicas, para garantizar que sea robusto, que sea técnicamente serio, que se validen aspectos científicos y que dé garantías de que ambientalmente cumple con que esta adicionalidad, por ejemplo, que se exige, sea adicional, que haya adicionalidad, son aspectos sensibles y críticos, y desde ahí este es un primer esfuerzo, es generar un reglamento, es establecer la gobernanza, es establecer las obligaciones, quién hace qué, cuándo, cómo, pero necesitamos también hacernos responsables y transitar y prepararnos para que esto el año 2023 funcione y funcione bien. Por eso es que hemos tratado de hacer una consulta pública lo más abierta, invitando a toda la gente a participar, porque queremos hacerlo bien, queremos tener un sistema que funcione, queremos tener un sistema que sea creíble, que sea robusto y que ambientalmente nos ayude a mitigar, que no sea ficticio. Para eso se requiere de muchas capacidades técnicas, de muchos antecedentes, y desde lo que yo humildemente puedo decir, creo que en la medida que esto salga, espero que salga pronto, que salga bien. También es importante generar capacidades, como hablamos recién, pero también desarrollar metodologías de manera seria. Eso es clave, porque las metodologías son las que sustentan este sistema. Entonces, esta es una primera etapa, es una etapa importante porque es la que da certeza, es la que dice cuáles son las reglas de funcionamiento. Esperamos que esta consulta pública nos ayude a enriquecer esta propuesta, pero no basta solamente con reglamentar. Se tiene que generar capacidades,
y tenemos que hacerlo responsablemente desde los métodos que van a sustentar el sistema, para hacerlo creíble y para que efectivamente nos ayude a reducir emisiones. Gracias, Tatiana. ¿Ya? Y en tu respuesta están los desafíos, las oportunidades y el contexto en que estamos hoy día, y que nos coloca a todos como funcionarios, a quienes han participado en este webinar, a, a las a la ciudadanía, a la cual ciudadanía que estamos invitando, como tú bien decías, a que hasta este viernes a las 23:59, es el momento para que ustedes, por favor, revisen los antecedentes que tenemos en la plataforma consultaciudadana.mma.gov.cl. Ahí van a encontrar el reglamento, el instrumento. Lo pueden revisar. También van a estar todas las presentaciones PPT que hemos desarrollado en estas últimas 5 actividades. También van a encontrar las grabaciones en formato YouTube de cada una de la presentación inicial como de los conversatorios. Con esos antecedentes, con esa documentación tanto visual como documental, les pedimos que en estos días nos ayuden. Háganse un tempito, mándennos sus observaciones, comentarios, sugerencias. También felicitaciones recibimos. No tenemos problemas con eso y las vamos a también a procesar. Cosa que el día viernes 3 de septiembre a las 23:59 se cierra la oportunidad de que podamos recibir sus observaciones, consultas, opiniones, preguntas que van a enriquecer este reglamento, porque los desafíos, los tiempos históricos y de cambio, y además el tema medioambiental así lo ameritan. Por mi parte, te dejo, Tatiana, para que haga tú como anfitriona y lideresa, como se dice, este proceso, puedas hacer el cierre de esta consulta en su etapa de telemática. Muchas gracias, Eduardo. Yo, a nombre del Ministerio, me gustaría agradecer tanto a las personas que nos escuchan. Hay gente que nos sigue, que ha venido a más de una actividad, y también a las personas que nos han acompañado en los conversatorios. Creo que la invitación y el tiempo que nos han entregado, el preparar presentación, el entregarnos sus experiencias, el contarnos sus experiencias. En Chile hay personas que saben, que han sido parte de sistemas externos, hay personas que pueden ayudarnos, y desde ahí el espíritu está en que estas personas, de manera desinteresada, nos vinieron a acompañar, nos presentaron sus experiencias, nos contaron los antecedentes que han podido ver, porque lo que buscamos es que la gente pueda formarse una opinión y también pueda participar. Entonces, me toca agradecer a las personas que nos han acompañado, a la gente que nos ha escuchado, a quienes ya nos han entregado observaciones en la plataforma, y sobre todo a los panelistas que en los 3 conversatorios que preceden a esta actividad, desinteresadamente y de manera muy generosa, nos han acompañado con su tiempo y con su conocimiento para poder nutrir este proceso. Así que nada más que agradecer. Estamos muy contentos con el proceso que hemos tenido, se han generado discusiones muy interesantes y esperamos poder estar a la altura y construir un reglamento y un sistema que de verdad nos ayude a transitar hacia la carbono neutralidad y hacia las metas ambientales que nos hemos propuesto como sociedad. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a Pía, que me estuvo ahí apuntalando con las preguntas sin su asertividad y su selección, junto con Valeria, que también nos acompañó. A don Germán Venegas, que estuvo también respondiendo algunas consultas de carácter más ciudadana. A Karen La Voz, que nos está acompañando también en este momento. Y en controles, como le decimos nosotros, don Juan Carlos Dasté, que se quedó en todas las actividades hasta el final. Por mi parte, muchas gracias a nombre del Ministerio del Medio Ambiente, y esperamos sus consultas, sus observaciones en la plataforma consultaciudadana.mma.gov.cl. Hasta luego, buena tarde, muchas gracias por acompañarnos. Chao.